Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero esté muy bien, muy bendecido. ¿Sabía usted que cada día uno aprende algo? Así es, todos los días nosotros aprendemos algo nuevo. Lo importante es darle una buena lectura, darle una mirada no tan personal, sino una mirada a través de la ventana de la palabra. Así que todas las cosas que nos suceden, todas las cosas que vivimos, si le damos una buena lectura en este precioso poder que disfrutamos del Espíritu Santo, vamos a aprender muchas cosas, vamos a aprender a ser agradecidos, vamos a aprender de los errores, vamos a aprender a ser benignos, ver bien, ver lo bueno, ver la enseñanza, y esta escuela preciosa en la cual transitamos con Cristo. Estamos en el último capítulo del libro de Romanos. La semana pasada terminamos con el verso 7, en donde este capítulo el apóstol Pablo comienza a cerrar la carta, comienza a enviar saludos, comienza a despedirse, se recuerda de algunos hermanos que él conoce que están en este momento en Roma. Y ya habíamos estudiado algunos de ellos, como por ejemplo este famoso matrimonio Priscila y Aquila, que los había conocido ahí en Corinto y que lo acompañaron a Pablo a Éfeso. Los conocen porque, bueno, habíamos estudiado que ellos estaban en Roma, pero el emperador Claudio hace un decreto de que todos los judíos tienen que salir de Roma, y este matrimonio sale, conoce a Pablo, pero luego que muere este emperador, ya muchos de los judíos retornan nuevamente a Roma, entre ellos este matrimonio. Pablo lo conoce, Pablo aún no ha ido a Roma, no conoce la capital del imperio, no conoce todos los miembros de la iglesia de Cristo ya, pero sí conoce varios hermanos que él va mencionando en este capítulo 16. Vamos a seguir con el capítulo 8 y sigue Pablo enviando saludos y con una característica siempre especial para cada uno, como él los recuerde, como los tiene en el corazón. Verso 8. Saluden a Amplías, a quien amo en el Señor. Fíjense que esta palabra en el Señor se repite constantemente. De hecho, es como muy propio de la forma de escribir del apóstol Pablo, porque entendemos que son hermanos, que estamos dentro del cuerpo de Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo amo? Lo amo por dentro del cuerpo de Cristo. Te amo dentro del cuerpo de Cristo, en el Señor. Amplías, dice aquí los estudiosos, probablemente un esclavo cuyo nombre aparece sobre la tumba en las catacumbas de Domitila. Dice que era sobrina del emperador Domiciano. O sea, Amplías, que es un nombre común que se conocía entre los esclavos, aparece en las catacumbas de Domitila. Si usted puede, no sé si es Domitila o Domitila. Googleelo, yo lo googleé, es como un cementerio que se encuentra en Roma, donde hay muchas personas ahí de esa época que están enterradas, y muchas de ellas sus cuerpos están intactos, y que hablaba de los primeros cristianos. Así que es sumamente interesante que esos nombres aparezcan aquí en la carta de Pablo. Después dice en el verso 9, saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a mi amado hermano Estaquis. También estos, tanto Urbano como Estaquis, eran nombres comunes dentro de los esclavos. Urbano es un nombre romano y Estaquis es un nombre griego. Verso 10. Saluden a Apeles, un auténtico cristiano.
saluden a los de la casa de Aristóbulo. De verdad que es precioso como Pablo va describiendo a los hermanos que él extraña, que él conoce y que con tanto cariño y con esta característica que exalta de ellos, hermano, trabajador en Cristo, siervo, o sea, colaborador. De verdad que estas características que hace él por cada uno es precioso. Yo creo que cuando uno recibe un saludo y te dan una característica que te representa y que la destaca otra persona, algo que tal vez uno no se da cuenta de uno mismo, pero que viene de otra persona y te saludan y te dicen colaborador en Cristo. Y dice, oh, qué lindo, es la manera como me ve ese hermano. Dice, Apeles, un nombre griego común, había leído el Apeles, un auténtico cristiano, y saluden a los de la casa de Aristóbulo. Sí, nombre griego común, se había distinguido a través de las pruebas y permanecido fiel. Y miren, otros que son historiadores hablan también de Apeles y dicen, nieto de Herodes, el grande y amigo del emperador Claudio. Fíjense que algunos eran esclavos, nombres típicos de los esclavos. Y aquí aparece una persona que está en otro estrato social, ¿cierto? Que tiene una forma de vida muy diferente a la de un esclavo, sino que Apeles dice que se había distinguido a través de las pruebas y ha permanecido fiel. Y bueno, y uno si lo ve en la historia, dice, ¿por qué permaneció fiel? ¿Por qué se le hizo tan difícil? Y en la historia dice que Apeles era nieto de Herodes el Grande y amigo del emperador Claudio. O sea, estaba en una posición muy difícil para seguir a Cristo. Por lo tanto, se entiende que se había distinguido en las distintas pruebas. Saluden a Apeles, un auténtico cristiano. ¿Y por qué un auténtico cristiano? Porque se encontraba en una situación muy difícil, o sea, de peligro de muerte, o sea, de riesgo de muerte, pero permaneció fiel y fue aprobado en las distintas pruebas. Aristóbulo dice, podría tratarse de un grande y un amigo del emperador Claudio. O sea, está hablando dice, saluden, fíjense, miren cómo dice, Apele, un auténtico cristiano, saluden a los de la casa de Aristóbulo. Estos dos están como dentro del mismo verso. Al parecer eran, estaban en la misma condición social de la cual ellos se encontraban y que estaban también como dentro de la misma familia. ¿Saben lo que más impacta a los estudiosos de la Biblia? ¿Cómo la iglesia de Cristo se compone de personas tan diferentes? Y cómo Dios los llama para un propósito. O sea, miren, si lo vemos a lo largo de toda la historia, Aarón y Moisés, ellos sabemos que están en los primeros libros. Aarón y Moisés, hermanos, hijos de la misma mamá y del mismo papá. Aarón vivió la esclavitud, vivió lo duro, lo difícil que era ser esclavo, en una condición paupérrima, en una condición de esclavitud, en donde tú no te perteneces, le perteneces a tu amo. Y Moisés vive en otra condición de vida, como un príncipe, con educación de príncipe, con vestiduras de príncipe, con costumbres de príncipe, tenía los mejores libros de la época para leer, tenía acceso a la mejor educación,
Las personas que le rodeaban eran personas de lo más pulcro que se podría decir, pero ambos llamados a servir al Señor. Las vidas les cambia cuando el Señor los convoca para que sean hermanos no solamente de sangre, sino hermanos y parte del propósito del Señor. Eso es lo que hace la iglesia diferente a cualquier otra cosa que se pueda que pueda estar en este mundo. Por eso la iglesia no es como nada de este mundo, como nada de este mundo. Este mundo está constituido por empresas, por instituciones, está constituido por diversas maneras, el ejército, el gobierno, instituciones, bueno, pero la iglesia de Cristo es como nada en este mundo, porque Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, así dijo el Señor. La iglesia se compone de aquellos que tienen fe en Él, que obedecen la voz de Dios, que la siguen y están dispuestos a pagar con su vida para seguir la voz de Dios. Constantemente estamos decidiendo, constantemente estamos siendo a prueba. Algunas veces nos damos cuenta y otras veces no nos damos cuenta, pero siempre estamos decidiendo, y los que somos del Señor decidimos siempre por Él. Es lo que estamos viendo acá en esta carta. Algunos son esclavos, otros son aristócratas, otros vienen de otra condición de vida, pero los convoca una misma fe en la cual ellos ponen constantemente su vida en riesgo y su fe es purificada cada día. Pasan las distintas pruebas en este amor que les convoca, esta fe, este bautismo, el mismo Espíritu. Verso 11. Saluden a Herodión, mi pariente, y a los de la casa de Narciso, quienes están en el Señor. Veamos un poquito quiénes son ellos. Dice, Herodión dice un liberto. ¿Quiénes son los libertos? Los que fueron esclavos y luego sus amos le dan la libertad. Dice, un liberto en la casa de Herodes, dado que los libertos tomaban el nombre de su amo. Ese era Herodión. ¿Quién era Narciso? Se podría identificar con Narciso, el asistente de Claudio. Recuerden que Claudio era un emperador que fue forzado a cometer suicidio por Agripina después del ascenso de Nerón. Dice que Narciso era una persona muy conocida, era una persona rica y una persona poderosa. Hay algunos que discuten y dicen, no creo que haya sido ese Narciso. Es el único Narciso que en la historia es conocido en esa época. Después en el verso 12 dice, saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y habíamos estudiado la semana pasada cómo Pablo destaca a estas mujeres, cómo Pablo exalta a estas mujeres y cómo él no hace diferencia de estas mujeres con los varones, cosa que para algunos le es difícil porque en ciertas partes del Nuevo Testamento Pablo hace referencia de las mujeres y hace una exhortación más bien fuerte. Pero a estas mujeres las exalta, a estas mujeres le exalta su servicio. Se da a entender que Trifena y Trifosa son hermanas. Algunos dicen que eran mellizas o gemelas, pero lo más probable que sí eran hermanas porque comparten una raíz común en sus nombres. La primera viene de gentil y la segunda viene de delicada. Lo precioso de este verso
es cómo hay igualdad entre hombres y mujeres en cuanto al servicio del Señor. Eso es algo que no podemos dejar de lado, porque viene del mismo apóstol Pablo, quien hace una exhortación ahí en Corintios sobre cómo tenía que ser la actitud de las mujeres. Un maestro judío, él contaba que al leer las Escrituras y esa exhortación que Pablo le daba a las mujeres, él dice: yo como judío lo comprendo muy bien. Aquí para mí no hay una diferencia o una distinción entre hombres y mujeres como existe esa polémica en el pueblo evangélico hoy en día. Él dice: lo que pasa es que cuando se enseñaba en la sinagoga, cuando se enseñaban en la palabra de Dios, no es como hoy se enseña la palabra de Dios. Hoy, cuando se enseña la palabra de Dios, es realmente una cátedra, algo magistral, algo solemne, en donde nadie hace preguntas en medio del sermón, nadie levanta un debate. Es algo magistral, es algo que se enseña la palabra y se recibe con total solemnidad. Pero en esos tiempos era muy característico el debate, era muy característico el hacer preguntas, era muy característico interrumpir el sermón, era muy característico que haya una polémica, que haya alzas de voz y que se eleven las emociones. Era muy característico, es algo que se sabe por cultura de cómo se enseñaba antiguamente el tiempo rabínico, en esos tiempos. Por lo tanto, este maestro judío decía, era evidente que esto sucedía, y para evitar el control se les decía a las mujeres que cuando lleguen a las casas pregunten lo que no entendieron, porque si no se sumaban mucho las voces. Bueno, lo dejo ahí para que igual nosotros podamos hacernos una opinión, y sé que el Espíritu Santo nos va a ayudar en ello. Siempre en el Señor nos va a dar esa paz. En el verso 13 dice: saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que es también la mía. Hay algo muy particular acá, que Pablo habla de Rufo y de la mamá de Rufo, porque dice no solamente la mamá de Rufo es la mamá legítima, ¿cierto?, de Rufo, sino también que ha sido la mía. Habla de que hay no solamente una amistad, no solamente una hermandad, sino también una familia. Que Pablo ve en la mamá de Rufo una mamá, una familia. Y eso es precioso, porque cuando a Jesús le dijeron: tu madre y tu hermano quieren verte, están fuera y no pueden entrar. Y Jesús dice: mi madre y mi hermano son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que entender que pertenecemos a la familia más preciosa, que es la familia de Cristo. Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Los que hacen de Jesús su Señor y amo. Eso es lo precioso. Eso es lo que también habla de que somos salvos. Los que son salvos, los que confiesan con su boca, lo creen en su corazón y confiesan en su boca, son aquellos de que tienen a Jesús dentro, que hacen de Jesús su Señor. Cuando nosotros decimos somos siervos del Señor, estamos diciendo somos esclavos del Señor. Pablo dijo: ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Antes yo me mandaba solo, ahora yo quiero moverme en la voluntad de Dios. Quiero ser familia, quiero comportarme como familia de Dios. Y para ello tengo que hacer la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra: encomienda a Jehová todos tus caminos y te irá bien. Porque andar en la voluntad de Dios es andar
con la bendición del Señor. Cuando uno es menor de edad y vive en la casa de los padres, es de bendición andar en la voluntad de los papás. Papá, ¿puedo ir a la casa de mi amigo? Eso es bendición, eso es andar en la voluntad de los padres, porque hay bendición, hay cobertura, hay protección. El obedecer, sí, vaya. Y si el joven va a la casa de su amigo con la bendición de su padre, ahí el cielo está abierto para esa persona. Si pasa cualquier cosa y efectivamente el joven está en la casa de su amigo, el papá va a ir con seguridad a buscarlo si llegara a pasar cualquier cosa y lo va a encontrar y lo va a proteger. Eso es ser parte de la familia de Cristo. Somos los que hacemos la voluntad de Dios. Somos los que hacemos de Jesús nuestro Señor y amo y le obedecemos. Eso hace que nosotros tenemos salvación. Lo confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón, porque creemos y obedecemos a Jesús. Este Rufo lo encontramos en el Evangelio de Marco. El Evangelio de Marco se escribió en Roma entre el año 55 y 65 después de Cristo. En el Evangelio menciona a Rufo y dice así. Esto está en el capítulo 15, verso 21. Este es el momento de la crucifixión y la muerte de Jesucristo. Leo, verso 21 de Marcos 15. A uno que volvía del campo y que pasaba por allí, lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Cirene y era padre de Alejandro y de Rufo. Sigamos, verso 14 y 15. Saluden a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. O sea, Pablo conocía una buena cantidad de hermanos que hoy se encuentran en Roma. Hermes y Fílogo y Julia son nombres comunes de esclavos. Y aquí otra vez nos habla de cómo hay una diversidad de personas, algunos esclavos, otros libertos, una gran cantidad de mujeres, otros aristócratas, otros ricos, famosos, que pertenecen a la historia, que son parte del cuerpo de Jesucristo. Cerramos con el verso 16 hoy día. Pablo dice: salúdense unos a otros con un beso santo. Él les manda un beso. Dice, todas las iglesias en Cristo los saludan. Pablo mantiene siempre en conocimiento a los hermanos, a los nuevos creyentes, a los que ya están firmes en la fe, a los que ya son maduros. Siempre los tiene en contacto. ¡Qué lindo! Pablo siempre mantiene a los hermanos en contacto. Y eso habla de que mandan saludos, porque saben de ello. ¿Y cómo saben de ello? Porque Pablo les da a conocer que tienen hermanos en Roma. Eso, si esta palabra le bendijo, yo le invito a compartirlo y si Dios lo permite, si así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you, shalom, Dios abençoe y recuerde que Jesús viene pronto por su preciosa iglesia. Maranata, hermano.